bisturí gasas y Docencia Express. Bueno, bienvenidos todos y todas a otro episodio de Entre Traumas, nuestro podcast de referencia de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y hoy tenemos un invitado estrella, Lina. Sí. Buah, a mí me encanta. Pero voy a ser imparcial, lo prometo. Voy a presentar al doctor Fernando Corella. El doctor Fernando Corella está muy relacionado, como todos sabéis, pues con el mundo de la cirugía de la mano, pero de entre todo su currículum, pues quizá podamos destacar actualmente que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía de Mano, de la SECMA, que además ha sido director de la revista de la SECMA, de la RICMA, ¿no? De la Revista Iberoamericana de Cirugía de Mano, que además fue en sus inicios profesor de una academia de preparación al MIR, que además es gran amante de la docencia, por eso Docencia Express, y ahora pues es profesor en la Complutense, que además trabaja en el hospital, trabaja actualmente. Vale. Es que hace muchas cosas. Trabaja en la unidad de mano del Hospital de Vallecas, que es el Infanta Leonor, exacto. Y también eres cirujano de mano en el Hospital Quirón Pozuelo, en la unidad en IOTAM, ¿no? Y muchas más cosas que seguro que me he dejado en el tintero, vale. Pero yo creo que con esas vale. Gran amante de la docencia, gran amante de cirugía de la mano y un excelente profesor, pero soy imparcial. Aquí está. Doctor Fernando Corella, ¿cómo estás? Muy bien, después de esto, fenomenal. Ahora más crecido, claro. Pues bueno, a ver, realmente traemos aquí al doctor Corella porque no solo es un gran cirujano de manos, sino ya vamos a hablar un poquito más de su perfil más personal y más dedicado a la docencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más que me haya dejado o le damos... No, le damos. Le damos tela. O sea, me gustaría conocer un poco de ti, ¿cómo empezaste? Pues lo primero, cómo dentro de la medicina, por qué traumatología en concreto y cómo tu perfil después hacia la docencia, porque tiene un camino que yo, a ver, no quiero presumir de mí porque no es mi momento, pero he seguido así un poco casi. Sí, exactamente. Son más o menos igual, yo un poco más blanco, con más pelo, pero lo demás sí, igual. Pues nada, o sea, yo realmente en la carrera yo iba para internista, tú calcula. O sea, eso es todos tenemos nuestro... Todo el mundo tiene un pasado. Exactamente, todos tenemos nuestro pasado, yo iba para internista. Y en sexto roté en trauma y me encantó. Yo dije, ostras, es que esto es una quirúrgica que no me había planteado nunca. ¿Dónde rotaste? En La Paz, con Gil Garay. Y entonces yo desde tercero me gustaba interna porque había un internista que era muy bueno y, o sea, pues me apasiona. Al final te gusta una especialidad por con quién estás, ¿no? Totalmente. Y cuando llegué a trauma dije, ostras, esto también me gusta. Y las optativas cogí interna, cogí trauma otra vez. E interna caí con un internista normal. Y en trauma dije, pues esto es lo mío. Entonces cuando le conté al internista que iba para traumatólogo fue, ¿sabes? Como si a un padre le dices que, ¿sabes? Horrible para el pobre. Pero bueno, así empecé. La decepción. Claro, total. Pero así empecé o sea, pues me empecé de traumatólogo. Y después yo estudié en La Paz y en principio pues mi mujer se iba a quedar en La Paz, mis amigos, pero preguntando en los hospitales vi que en el Marañón se hacía la cirugía de mano muy bien. Y eso como que me llamó, ¿no? Una cirugía fina y tal. Y de hecho elegí el Marañón por eso. Entonces como desde pequeño siempre ha sido como, no, yo he elegido venir a este hospital por esto y pues era lo que más me gustaba estudiar y así me orienté a la cirugía de mano. Y después la docencia realmente fue pues lo que has dicho tú y por lo que tú estás haciendo, por la Academia de Formación. Porque justo al terminar el MIR me quedé de tutor unos años y después fui profesor de trauma durante 5 años hasta que mi hija mayor nació. Y al principio, o sea, eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? Dar clase a tus compañeros, pues muchos habían repetido. Sí, que están. O sea, me ha venido a hablar en público yo creo que eso es lo peor, ¿sabes? A un compañero tuyo y decir, ¿pero qué me estás contando? Es que en la academia de Almir... Claro, porque das una clase a un compañero tuyo, ¿no? O sea, a un amigo y ese, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo explicándole esto? O sea, bueno, y mucha gente con la que te has encontrado durante la carrera, ¿no? Que te conocen ahí un poco. Me da casi más vergüenza eso que eso. Entonces, a partir de ahí, pues eso, dar muchas clases, viajar por toda España y lo que decía, mi mujer también era profesora, con lo cual dábamos las clases de dermatóloga juntos y eso fue un momento muy chulo y me encantaba dar clase, me encantaba. Y a raíz de ahí, pues toda mi carrera ha sido pues hacer cursos de formación, de cirugía,
disección, de artroscopia, muchas cosas, y orientar la carrera a la parte docente. Entonces ahora pues ya soy profesor de la Universidad Complutense y la verdad es que después de la cirugía a mí la docencia me apasiona. Claro, esa era una de las preguntas realmente, porque ¿qué te aporta? Porque muchos ven la docencia como algo que es como un peso, ¿no? Una losa de, ¡buah! Y ahora tengo aquí al alumno y encima me va a retrasar la consulta y el quirófano y tal. ¿Realmente es así? O sea, yo creo que la docencia primero te tiene que gustar, ¿no? O sea, dar clase es algo que te tiene que gustar, porque eso se nota, quien da una clase la cuenta o quien disfruta enseñando, eso desde luego. Y después yo creo también que eso es algo que debemos a los que lo han hecho bien, ¿no? Todos conocemos con quién rotamos. Estoy seguro que si te digo, ¿quién fue tu profesor bueno? Pues tú te acuerdas, fue un hematólogo que es que... Entonces yo creo que se nos olvida según pasamos el tiempo que fuimos estudiantes y que ese estudiante que está ahí detrás, si tú le haces un poco de caso y le enseñas, es que te lo agradece tanto, 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 que yo creo que merece la pena. Eso a nivel de estudiantes y después a nivel de residentes, pues yo creo que eso, enseñar en los cursos cosas que a ti te han costado hacerlo más fácil a otro, desde luego que es bueno para ese y es bueno para el paciente también. O sea que la docencia para mí es una de los pilares de cualquier médico, sin duda. Y todos lo hacemos, de una forma o de otra, todos lo hacemos. ¿Cómo haces para compaginar todo tu trabajo, que es mucho, y además encima investigas, con la docencia? O sea, ¿tienes familia además? Sí, tengo 3 hijas. Mi hija mayor, de hecho, acaba de entrar ahora a estudiar medicina en la Complu, o sea, estoy súper orgulloso. Y no, pues, o sea, yo tengo muchísima actividad en la pública y en la privada, clínica me refiero, mucha. Trabajo muchísimo. Y después la docencia es una cosa que te viene acomodada, ¿no? Al final, los cursos que organizo o que organizamos llevan mucho tiempo, o sea, más o menos ruedan solo. Otros cursos a los que voy, pues bueno, te buscas el hueco, pero efectivamente comen mucho. Y después la parte de la universidad es más fácil, ¿no? Por eso son las clases que ahora hay un momento, tener algún estudiante, dar seminarios. O sea, a nivel de estudiantes es mucho más fácil. Lo que es más difícil es la formación ya de posgrado. Sí, ese es un tema que me gustaría entrar de lleno porque quizá, hombre, todos tenemos en la cabeza que en los hospitales públicos y en muchos de los privados podemos dar docencia práctica a alumnos de distintas fases, ¿no? Pero el tema del posgrado ya es un tema un poquito distinto, ¿no? Tú tienes, lo he estado leyendo porque ya no, seguramente tú no sepas cuántas, aunque igual tú sí, alrededor de 60 publicaciones, eres director de varias tesis y fuiste premio extraordinario de tu tesis, ¿no? ¿De qué fue tu tesis? De la ligamentoplastia escafolunar. La ligamentoplastia escafolunar, que si Dios quiere en algún momento hablaremos de ella. Pero dentro de ese perfil, ¿cuál es la diferencia entre una... O sea, cuando tú eliges que quieres hacer una tesis, ¿qué tienes que fijar en tu cabeza? ¿Es un sacrificio o es algo que hay que hacer? Pues esa es muy buena pregunta y eso lo hablo con mucha gente. Dice, yo quiero hacer la tesis. Yo creo que la tesis son 2 cosas. Una, que es un momento para tus padres. ¿Por qué? Porque tus padres están súper orgullosos de su hijo, que es médico, tal, pero siempre ha visto las notas que ha recibido o cómo ha ido la carrera, pero nunca le ha visto. Y la tesis es un momento donde ves que tu hijo está delante de un tribunal, que se pone de pie, que le aplaude, que le da o sea, ese es el momento top para cualquier padre, sin duda. O sea, que la tesis es como un regalo a tus padres. Eso, de verdad. Es un regalo largo. Nunca me lo había planteado. Sí, es un regalo a tus padres. Y porque además, o sea, no hay nadie, o sea, que ese padre cuando le dan el juzgado del hijo, o sea, hay que verlo, o sea, están súper orgullosos y como todos lo estaríamos. Y después, porque es la forma de terminar los estudios, ¿no? ¿Tú qué has estudiado? Pues todo. O sea, yo me he pasado el juego. O sea, la materia de tesis es he terminado todo. Y después, desde luego, o sea, aprendes a investigar y tal, y después que si quieres una carrera docente es algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, que es un regalo para tus padres, que te acabas el juego y que realmente si quieres hacer una carrera docente, pues es algo que yo creo que sí que es necesario. O sea, ¿cómo enfocas al que te pregunta? Porque entiendo que también será una vivencia en la que has aprendido mucho, ¿no? ¿Cómo enfocas al doctorando, vamos a llamarlo así, o al colega que dice, Fernando, quiero empezar una tesis, me gustaría hacer una tesis, no lo tengo muy claro, pero me gustaría empezar porque creo que es el final de mis estudios? ¿Esto es tan así o hay gente que ya va bien enfocada? No, o sea, yo creo que la tesis es una cosa que casi cualquier médico tiene en mente hacerla. Lo que pasa que es la primera cosa en nuestra vida que no tenemos realmente un deadline tan claro. Si tú no vas al MIR, pues sabes que tal día es tu fecha y tienes que empollar para ese día hacerlo bien. Tienes un examen y tienes... Pero eso es una cosa que tú te apuntas, que el periodo es muy largo y que entre tus tareas empieza a pasar para abajo y llega un momento que se hace bola. Y es así.
Entonces tienes que estar súper motivado, porque hay mucha gente que la empieza y que después no la acaba, pero mucha gente, incluso aunque estén motivados. Entonces, lo primero, más que el currículum, más que es que quieras hacerla de verdad. La motivación. La motivación, sin duda, porque al final en nuestro entorno, pues toda la gente, o sea, estamos rodeados de gente muy brillante, o sea, todo el mundo es muy bueno. Y si se quieren poner a hacer algo, joder, que han pasado una carrera, o sea, lo van a hacer, pero tienes que tener las ganas de hacerlo. Y el problema es eso, es que al final se hace un poco de bola muchas veces y tienes que tenerlo, o sea, tienes que estar muy motivado para hacerla. Pero si estás motivado y después la idea puede ser tuya, o te la puede dar tu tutor, o te la puede dar tu director de tesis, o sea, eso ya es un poco importante, pero un poco más secundario que realmente quieras hacerla. ¿Y alguna vez has rechazado una publicación o una tesis porque digas, esto es una bazofia? O sea, como que alguien me diga, es duro, ¿eh? que diga a alguien que quiere para rechazarlo sobre sí. esto. No, porque, o sea, casi todas las tesis que estoy dirigiendo, que he dirigido, casi todas ha sido gente que me ha dicho, quiero hacer algo, vamos a pensar en la idea, ¿no? O que trae una idea y es algo que está en la línea de mi investigación, o que no tenía ninguna idea, es decir, de qué puedo hacerla. Y trabajos de investigación, o sea, rechazar así tampoco. De hecho, yo creo que eso es una cosa que en los últimos años cada vez hago más, de hacer cosas colaborativas con cirujanos de otros sitios. Eso también enriquece mucho. O sea, hacer un trabajo a medias entre grupos distintos, con ideas un poco distintas, también enriquece. O sea, yo creo que trabajos y tesis así rechazar, no. Lo que rechazar son cursos y eso muchos por falta de tiempo, pero trabajos no. O sea, quizá no sea la palabra rechazar, ¿no? O cambiar, o modificar. Sí, claro, que venga alguien con una idea y que tú lo orientes de otra forma, sí, pero vamos. También has descrito técnicas y portales artroscópicos nuevos. ¿Se podría decir que lo siguiente va a ser la clasificación de Corella? ¿O ya hay una y no me la sé yo? Acabamos de hacer ahora una clasificación para Espérate que viene. Sí, ¿En serio? Sí. Sí, hace unos meses la ha publicado, de hecho con una cirujana francesa que se llama Marion Bournier, que es una cirujana muy, muy buena, y hemos hecho como una nueva clasificación de pseudoartrosis de escafoides. ¿Y se llama? Es un algoritmo ABC para la clasificación. O sea, con esas letras pues, de lesiones asociadas, de cómo está la pseudo y de lesiones condrales, organizar un poco, explorar para clasificar las pseudos de escafoides. A ver, es verdad que ya cada vez vamos menos a la tendencia de los epónimos en trauma de la clasificación de Alfonso Prada, la clasificación de Alina Ortega. Y se va más a intentar hacerlo como más global, ¿no? Acrónimos o siglas o tal. Así en general, ¿eh? Escucha, Y de hecho es una cosa que no me gusta, ¿eh? ¿No Lo te de gusta? poner el nombre. Bueno, a ver, tengo que decir que tienes una técnica que lleva tu nombre. Ya, bueno, pero yo no lo he puesto. O sea, en ningún Pero no sitio es su pone- culpa. Claro, No es su culpa. o sea, él la No es mi culpa. publicó y le pusieron su Que nombre. no me gusta, que Claro. no. A ver, esto tengo que decir que es verdad, ¿eh? Aparte de que no es una falsa humildad, o sea, que esto No, es cierto. no. Y es un tío humilde a pesar de todo este currículum que tiene. De hecho, por eso estás aquí, porque aquí están los importantes. En Entre Trauma está la gente Por importante. favor. O sea, Sobre todo lo que quiero sí lo decir, ver. Me hace gracia, no sé quién ha escrito esto en el guión, creo que eres tú. Seguro que sí, Dice, ¿verdad? en España, es que me encanta, ¿sabes? Sin filtro. En España se dice que publicar sirve para poco en la carrera hospitalaria. ¿Tú Es que crees es que verdad. investigar realmente cambia cómo operamos a los pacientes? A ver, Venga, es que es una ahí, al realidad. fango, venga. Sí. Sí. Pues mira, eso yo también lo cuento varias veces. O sea, para mí un médico no es como una pirámide. La parte de abajo de la pirámide es la parte asistencial. O sea, hemos estudiado y todo lo que hacemos es para cuando tenemos el paciente delante. O sea, somos asistenciales. La segunda parte de la pirámide es la docencia. Y todos de una forma u otra somos docentes, con nuestros residentes, con los estudiantes. Sí, de una que forma u más que otra, el menos, sí. todos somos docentes. Y la punta de la pirámide es la investigación, que aporta un poco más a tu forma de ser de médico, pero puedes ser perfectamente un médico excelente asistencial y no haber publicado en tu vida nada. Y de hecho, todos seguro que tenemos compañeros que te dejarías operar por ellos, sin duda, que dejarías que operasen a tu padre y que jamás han publicado. O sea, la publicación yo creo no te hace mejor médico. La parte médica es la parte asistencial. O sea, tenemos que ser médicos asistenciales. Y de hecho, cuanto más asistencial tienes, más dudas te surgen y más quieres investigar, porque realmente la investigación es responder unas preguntas. O sea, es tener una duda, pensar cómo puedo responderla de forma científica Bueno, y trabajar el en pensamiento crítico, ¿no? Exactamente. O sea, al final es verdad que puedes, si no tienes dudas en tu vida, es que tienes poco pensamiento crítico. Y es verdad que luego, hombre, a ver, la investigación en España es complicada.
no nos vamos a engañar, más complicada que en otros países del entorno. Entonces quizá por eso la gente no se lance a ello, ¿no? Porque tienes pues una labor asistencial, una presión tal y no te dan facilidades, ¿no? O sea, no te quita tiempo y no te da dinero, eso es la realidad en España, ¿no? O sea, todo el trabajo que haces no tienes una remuneración, o sea, tú puedes tener más apoyo, menos apoyo, pero realmente no es algo que esté tan estructurado como en Estados Unidos o como tal, ¿no? Que tiene una estructura alrededor, pero ni siquiera, porque eso es más de nuestra especialidad, ¿no? O sea, tú hablas con los cardiólogos o dermatólogos, o sea, hay mucha investigación que está soportada por industria. Entonces tienes un data manager, los trabajos te los recoge cualquiera, pero nosotros, ¿qué? Tienes que ir con tu DAS ahí apuntando en un sitio, en otro, tal. Entonces, no tenemos un soporte de investigación económico detrás y eso hace que nos cueste más y que sea difícil. Y eso va en nuestra especialidad porque no hay o sea, no es un fármaco biológico y de repente tienes que hacer un fase 3, un fase 4, que hay dinero para la fundación, para los investigadores. Sí. Entonces, nosotros es porque quieres hacerlo y eso es lo que sin duda lo complica más. De hecho, me gustaría que contaras una parte que yo, o sea, porque se ha ido endureciendo con el tiempo, que creo que es lógico, es el tema de los comités de ética. Que yo al principio, cuando empecé a investigar, que tampoco es que sea aquí, pero bueno, las pequeñas cosas que tengo hechas, yo las hacía sin comité de ética hasta que fui a... Hasta que te pillaron. Hasta que me pillaron, hasta que de repente... Y no pude... Claro, entonces yo recogí todos los datos y me dijeron, pero has pasado al comité de ética. Y yo, ¿qué es eso, Fernando? Pues mira, yo he estado varios años en el comité de ética de mi hospital y he aprendido un montón. De hecho, hice un curso específico para miembros del comité de ética. O sea, entre los frikis que puede ser cada uno, pues yo otra de las cosas que he hecho así. Eso ya está. O sea, estamos acercándonos al nivel Dios. Sí. Bueno, pero es que hay una pirámide y Fernando es la pirámide. Exacto. Y me enseñó, o sea, me enseñó muchísimas cosas. Lo primero, y yo creo que eso sí que lo tienen que saber todos los resis, bueno, todo, es que ha cambiado un poco la ley. Bueno, ha cambiado un poco, no, desde el 2020 la ley cambió. Sí, ha cambiado bastante. Y para los estudios, incluso observacionales, que no hacía falta, ahora tienes que pasar un comité de ética. Y la historia es que, o sea, da igual que utilices un fármaco para VIH, para cáncer, tal, el nivel de exigencia de diseño es el mismo para que nosotros veamos cuánto mueve una muñeca que eso. Entonces hay que saberse las reglas del juego, hay que saber qué documentos tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces hoy en día ya no vale decir, pues revísate las fracturas de escafoides, a ver cómo van a un residente. Eso no está bien. Tú lo que tienes que decir es, tengo una idea, que es, quiero saber cómo van las fracturas de escafoides. Vale, pues entonces escribo un protocolo y ese protocolo realmente es la introducción inmaterialmente de cualquier trabajo. Escribes ese protocolo, sigues unas reglas de escritura, pues que normalmente si es un observacional trove, lo que sea, y junto con otros documentos, pues sobre que tu jefe te firme, la hoja de información para el paciente, varios documentos los pasas al comité. Y si eso pasa, está bien anonimizado los datos, según unos cuantos criterios, pues entonces ya te dejan hacer estudio. Y es que eso, aunque no nos guste, es que es necesario para absolutamente todo. Pues es que es obligatorio. De hecho, ¿y por qué es obligatorio? Hombre, pero para mandar un póster también. O sea, teóricamente hasta también, sí. pero nadie te lo va a pedir. O sea, siempre que manejes un paciente, tienes que pasar. Pero ¿en qué te lo piden? En cualquier revista. Y esos son tan exigentes en el Lancet como en cualquier revista. Entonces, para que tengas el OK del comité, pues tienes que pasar todo eso. Y para pasar todo eso tienes que hacer bien el diseño. Entonces, yo creo que eso sí que a nosotros nos falta enseñarlo bien desde pequeño. Yo la primera vez mi primer contacto con un comité ético fue que había hecho la tesis de la ley antiparasitaria, pues paso el consentimiento. Entonces, claro, yo creo que las carcajadas se oyeron desde... ¿sabes? Pues yo mandé un consentimiento... Estás tonto, ¿sabes? Tienes que hacer un protocolo tal. Me costó pasarlo, yo no sé cuántas veces que vino. De ida y vuelta. Claro. Entonces ya después yo dije, ya te centras, ¿sabes? Y eso yo creo que se lo tenemos que enseñar bien a los residentes. ¿Cómo tienes que hacerlo? Porque al final, ahora ya lo pasas a la primera, pero tienes que saber las reglas del juego. Y es importante saber que es que la ley hace que hoy en día lo tengas que pasar. O sea, para terminar, porque yo creo que hemos dado un poquito ahí una buena capa de pintura a lo que es el tema de investigación, docencia, etcétera. ¿Qué le dirías a cualquiera que nos esté escuchando, que esté del otro lado, para iniciarse en el tema de la investigación, que efectivamente tiene muchos escollos, pero es un tema, es muy bonito, para que se inicie en ello? ¿Cuáles deberían ser los pasos? ¿Cómo lo estructurarías en tu cabeza para que la gente quiera hacer esto, ¿no? O sea, lo primero es, tener una idea. Lo segundo, intentar
ir de la mano de alguien que tenga experiencia y que te va a ayudar para que no te pegues tú solo los golpes. Después, saber lo que es la investigación, los pasos que tiene que hacer, que vayan a preguntar al comité ético de su hospital. Y después aprender a escribir un artículo científico. Y eso, cuando leemos introducción, eso está más que claro. O sea, la primera palabra, la primera frase de la introducción significa una cosa, el segundo párrafo significa otro, el tercer párrafo, eso es como matemática, es el material medio. O sea, es una matemática escribir. Y si no te lo enseñan, empiezas a redactar mal, a mezclar cosas, y en el momento que le llega un revisor, te lo va a tumbar. Entonces tienes que leer cómo se escribe un artículo, saber qué es un comité de ética y qué documentos tienes que pasar, e ir de la mano de alguien que lo haya hecho otras veces y que te lo ponga fácil para que no te pegues contra una pared. Yo creo que con esas 3 patitas podemos iniciar una investigación, ¿no, Alina? Estamos tú y yo en la misma Por eso digo, fase de la vida, dándonos cuenta de que tenemos que ponernos las pilas con esto. Así que, bueno, tenemos hoy una receta de cocina que tenemos que seguir. Yo creo que sí. Que nos han dado. Yo creo que sí. ¿Por qué te ríes? Porque ya te hacer las caras que pones. Es que es verdad. Nos ha dado una receta. Ahora las recetas a veces como salen. Pero es verdad, hay una cosa que yo veo, que hay gente que tiene, o sea, que de repente ves un montón de publicaciones y creo que es que encuentran esa receta, que es lo que él está diciendo. Tú al principio vas a ciegas hasta que te das cuenta de, es que si pongo esto, me lo tiran. Y si me equivoco y pongo en los métodos, o sea, no, hay gente que ya tiene mucha soltura de corregir artículos y tal, que en cuanto hacen así dicen, no te das cuenta de que han puesto no sé qué en los métodos y tú, como no tienes ni idea, dices, pues me he dado cuenta, obviamente. O sea, esto lo podría haber hecho yo, así de mal. Entonces nosotros estamos todavía en esa fase de aprender cuáles son las reglas del juego. Sí. Queremos pasarnos el juego nosotros también, o sea, a ver si lo conseguimos. En eso estamos. Pues bueno, yo creo que ha salido un capítulo bastante provechoso. Sí. No sé si muchas gracias por aceptarlo. No sé si estaremos al nivel. Yo estoy encantado. La verdad que es un gusto tenerte, Fernando. Yo creo que nos has dado de verdad esa capa de pintura que necesitamos muchas veces y ese pistoletazo para que la gente, bueno, pues que le entre el gusanillo un poco de la investigación, que la verdad que en España es difícil, pero que es bastante enriquecedor desde el punto de vista personal. O sea que muchas gracias, Fernando. Gracias por aceptar la invitación. Llevábamos muchos años queriendo traerte, pero es verdad que muchas veces las fechas con estas agendas tan completas es difícil. Así que muchas gracias y como dice siempre Alfonso... Hombre, a ver, yo puedo terminar con mi frase. ¿Te has fijado que encaja siempre? A ver, yo sé que lo repito mucho, pero en el tema de la investigación, a veces, para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido... Entre traumas.